Siento que es una energía diferente. El tema que les quiero contar el día de hoy es sobre el tema de los homosexuales. Voy a dividir este video, digámoslo, en dos partes. Una es la parte de la creencia que a mí me fue instaurada cuando yo era niña, que era la creencia católica. Ese fue el legado de amor que me pudieron dejar mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tías. Y lo otro es lo que yo siento y la razón por la que yo elegí seguir un camino que me hiciera más libre para mí. Para mí eso es libre. Ahorita les cuento pues como la manifestación de la verdad aquí, la manifestación pues de lo que yo siento que finalmente siento que es la verdad, porque es mi verdad y es la verdad de muchas otras personas y es con la que me siento más identificada. Finalmente yo elegí irme más profundo de lo que me podía hablar la religión y elegí estar más en el consciente, es decir, revisarme hacia allá adentro. Y hacia adentro, cuando nos introspectamos, hay, digamos, lo que se llama metafísica y por qué pasan las cosas, el sentido que tienen las cosas y obviamente algo más allá de lo físico que nosotros no podemos percibir, pero que sabemos que existe una fuerza superior. Por eso yo les decía, en algún sentido yo sí soy atea, en algún sentido yo sí soy agnóstica y en algún sentido yo sí soy de las religiones. Lo que pasa es que en este momento les voy a contar cómo funciona, cómo siento yo que es y cómo me identifico yo con ello. Entonces empecemos por la creencia que me dieron, por el legado de amor que me dejaron mis ancestros, que es la creencia católica y cristiana, que habla sobre los homosexuales. Ellos dicen que Dios creó al hombre y a la mujer solamente y que pues que es para que ellos puedan reproducirse y que en este sentido por eso es que nosotros tenemos relaciones sexuales, y dudo mucho que muchos cristianos y católicos solo tengan relaciones sexuales para poder concebir un hijo o una hija. Yo agradezco profundamente ese legado de amor porque yo fui muy católica y basada en eso pude también encontrar amor hacia mí misma y pude encontrar mi ser ahí también en algún sentido. ¿Por qué? Porque yo iba a teatro de la iglesia, yo iba a danzas de la iglesia y sabía que tenía una relación muy espiritual, que para mí lo espiritual es muy importante, pero sí sentía que tenía que ir más profundo, tenía que saber más información. Lo que dicen estas tradiciones espirituales es que no busquemos más información, sino que nos quedemos simplemente con lo que dice un libro sagrado, que fue tocado por manos humanas y que obviamente en esas manos humanas, en esas cabezas humanas, hay pensamientos, más no sentimientos, porque cuando uno lo pasa por el pensamiento también tiene miedos. A ese miedo es a lo que yo les he dicho en los videos, que eso es ego. Nosotros primero sentimos y la palabra es la manera que nosotros tenemos de manifestar físicamente lo que queremos, lo que sentimos que queremos. Pero también el pensar puede jugar un papel ahí de simplemente sin sentir hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa mayormente en esta sociedad, lo que está pasando en esta época, en esta era? Y es que nos dicen mucho, piense antes de actuar, no sienta antes de actuar, no, piense antes de actuar. ¿Por qué? Para estas tradiciones sentir rabia, sentir ira, sentir miedo, sentir todo lo que lo relacionamos, todas las emociones que relacionamos como negativas, son malas. Son malas, no se pueden sentir, tiene que siempre reinar el amor. Y el amor solo reina cuando integras que en ti también hay de eso
y que de eso puedes sanar muchos temas. Enseguida les explico entonces el tema físico, metafísico, cómo funcionaría ahí. Entonces estas tradiciones dicen que el hombre y la mujer nacieron y que pues por eso hay un genital diferente y bueno, y todo el tema, o sea, los hermafroditas ahí, no sé dónde están, ignoro totalmente dónde están en la religión cristiana y católica, y he visto unos casos que mi mamá ve un programa de televisión ahí, donde invitaban a un hermafrodita y sus padres tomaron la decisión por él o ella. Y al final del día, ella se sentía más él que ella. Entonces le dio súper duro que le amputaran un órgano que era muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nos creemos con el derecho de amputar sentimientos y fuera de eso de amputar órganos. Yo les había explicado en un video que nosotros venimos a experimentarnos a la tierra para sanar muchas cosas, ¿cierto? Ahí viene entonces ya lo mío, la parte espiritual mía, la que yo siento que es y la que he comprobado en muchos sentidos que me funciona, claro, porque somos seres creadores y a nosotros nos funciona lo que creemos. O sea que si tú crees que manifiestas una cosa con tal o cual religión, esa es la realidad que se te va a manifestar porque nosotros creamos lo que dice el secreto, lo que dice la ley de la atracción. Nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. En el tema metafísico hay algo más allá de lo físico y que la razón está en el ser. Eso es lo que yo he comprobado y he visto que la corrección que ha hecho esta matemática perfecta habla sobre eso, sobre si te encuentras a ti mismo, encuentras a Dios también. Yo quiero hablar de Dios y de alma, me hago entender, porque el alma es Dios para mí. En lo que yo siento, Dios se experimentó como separado y en lo que yo he leído y en lo que yo creo, ¿cierto? Obviamente, como yo les dije, esto está pasado también por un ser humano y llegar a la matemática perfecta a corregírmelo, o Dios, como le llamen ustedes. Entonces, yo siento que somos Dios, que somos una divinidad, que cada alma es una divinidad, porque Dios vino a experimentarse a la tierra y en cada uno de nosotros existe Dios, ¿cierto? Para mí este es un tema súper heavy porque yo ya les había dicho que atea, que agnóstica, que mejor sin espiritualidad o que mejor con espiritualidad. Entonces para mí esto es un tema complicado y quiero que se entienda lo que quiero decir en este momento. Entonces vienen las almas a experimentarse con eso que Dios se quiere experimentar como separado. Por eso en cada uno de nosotros está Dios. Y por eso muchas tradiciones espirituales dicen que Dios está en tu corazón. Y si Dios está en tu corazón es porque tú eres una divinidad. Y esa divinidad te hace creador o creadora. Y el hecho de que puedas crear una realidad fuera significa que tú puedes empezar a manejar sentimientos, emociones y muchas cosas, ¿cierto? Y que solo si tú sientes culpa, pues se te va a venir algo que te indique afuera que sientes culpa. Con el tema de los homosexuales les explicaba en un video que dice siendo totalmente transparente que yo no sentía culpa. Cuando yo dije que era homosexual, que a mí me gustaban las mujeres, yo no sentía nada de culpa. Y la reacción que yo vi afuera fue sin culpa, nadie me juzgó en ese momento. Cuando yo ya me empecé a sentir culpable, llegó gente a decirme afuera que sí, que eso estaba mal, y obviamente escucho noticias, escucho cosas que dicen que está mal, porque yo soy una divinidad creadora. ¿Y qué cree yo? Ver todo eso, ver esas creencias de las demás personas. Y lo que yo les quiero decir, siéndole muy sincera, y este video está hecho básicamente para una persona que amo mucho en la vida, una persona que me ha apoyado muchísimo financieramente, en cuanto a si estoy bien, emocionalmente. Para mí esa persona es supremamente importante. Y
quiero explicarle como un mensaje de amor, como no espero que me entienda porque no me tiene que entender. Y yo sé que muchas veces yo no lo he hablado con ella porque yo espero una aprobación de ella, pero en mi sentir está que me tengo que aprobar yo misma, ¿cierto? Porque yo soy una divinidad, porque yo soy Dios en esencia, porque Dios está en mi corazón, si tú lo quieres llamar así. Para mí yo soy Dios, pero si tú quieres decir que Dios está en mi corazón, eso me hace divina y eso me hace crear una realidad muy bonita afuera, basada en el amor. Entonces nosotros venimos a experimentarnos como cuerpos físicos, a darnos cuenta que somos amor, que esa divinidad creadora se debe de alinear para dar amor y sentir amor. Primero sentirlo para darlo, ¿cierto? Porque lo que hay adentro se refleja afuera. Con esta persona yo nunca había hablado del tema porque yo desde muy niña siempre he buscado aprobación. Por eso era tan buena estudiante y por eso tengo también un tema que resolver con dejar fluir mis sentimientos. En dejar fluir mis sentimientos significa también eso que relacionamos con emociones malas, con emociones que no se deberían sentir porque no son de Dios. Si esas emociones y esos sentimientos fueron dados, es para algo, porque ese es un mecanismo para vivir, de supervivencia, porque en este momento todavía somos cuerpo físico, nosotros todavía somos humanos y nosotros todavía necesitamos sentirlos para trascenderlos. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, estás en una situación del peligro, el hecho de reaccionar violentamente, querer luchar, hace que puedas vencer ese miedo que tienes enfrente. Entonces las emociones que catalogamos como negativas también nos sirven para poder vivir en este mundo físico. Y en mi creencia, en la metafísica, en lo que yo soy, se dice o decimos, si tú no manifiestas tu rabia, eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y al último resultas explotando. Y explotar no solo de hablarlo, sino que también te llega una enfermedad o te llega una persona que te reta a tal límite que no te queda de otra que sacar esa rabia. O una situación con cualquier otra persona que no tenga nada que ver con alguna rabia represada y se gane la rabia esa otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dejar fluir también esos sentimientos para que podamos sentir amor en cada una de esas fases. Obviamente uno lo va aprendiendo a canalizar. Y yo he sentido con esto que he profundizado tanto porque es conociéndose. La metafísica es conocerse a tal punto de usted saber por qué se le están manifestando las cosas afuera. Yo he sentido, por ejemplo, que yo expreso mi rabia y que ahora la puedo canalizar de una mejor manera, que lo puedo hacer mejor. Primero estaba hiriendo personas mucho, pero ya después se fue como normalizando la situación y obviamente ya no me salen las cosas con tanta rabia. En este video que estoy haciendo, básicamente me estoy deshaciendo de la aprobación que necesitaba sentir cuando era una niña. Porque para mí la palabra es súper importante. Cuando yo fui niña, y yo sé que es algo que mi mamá nunca quiere que yo cuente y es algo muy personal, pero yo siento contarlo, y es que a mí me pegaron por hablar con la gente adulta y yo quedé con un miedo de hablar. Por eso es que yo me paro frente a esta cámara, hablo, porque es una manera de trascender ese miedo con el que yo me había quedado desde niña y que lo necesitaba para afrontar en este momento. Y siento que aquí está mi propósito. Entonces, con respecto al tema homosexual, ya dándoles toda esta introducción, les digo, el tema de los homosexuales no es ni de tolerarlos, ni de respetarlos, ni de, sí, ellos piensan así y en algún momento tienen que cambiar. Esto no se filtra por un pensamiento, porque ¿quién quiere ser rechazado en la vida? Si yo era una niña que buscaba aprobación, ¿quién quiere ser rechazado? Nadie, absolutamente nadie esperaría eso. Y cuando uno tiene 13, 14 años, sentir el rechazo es muy horrible.
Entonces uno siempre quiere complacer, complacer, menos a uno mismo. En mi sentir, yo se los digo, yo desde que era muy niña, y no tiene nada que ver con violación, ni con faltas de respeto, ni nada de esas cosas, porque la mayoría de gente lo asocia con una situación que uno tuvo mala en ese entonces. Yo desde muy niña me sentía así. Incluso les voy a contar algo muy íntimo, pero quiero que se sientan las personas que se sienten mal por este tema, que sienten culpa. Les quiero decir que yo cuando era niña experimenté algo así. Y eso no era una confusión. Porque yo me acuerdo patentico cómo lo hacía, por qué lo hacía. Me acuerdo de absolutamente todo. Y con la niña que yo estuve, a ella le pegaban horrible. O sea, le daban unas palizas. Y yo era como 2 años mayor que ella. Obviamente de 5 años uno hace lo que siente, porque usted todavía no tiene tantas creencias metidas. Nosotros somos un coquito al que le van metiendo creencias humanas, y donde decían que no se podía sentir sino pensar primero. Y mire que sigue operando el tema de pensar primero. En ese entonces yo sentía más de lo que pensaba, por eso hacía lo que hacía. Y en este momento te digo, siento más. En este momento te digo, por eso en un video por allá yo le decía, hay veces pasar las cosas por el intelecto no resulta tan rico, porque uno se cohíbe de sentir. Y después por allá al tiempo, ya cuando usted esté viejo, cuando haya reaccionado, se arrepiente de no haber sentido. Entonces, yo siento que este tema de la homosexualidad tiene mucho que ver con lo que pasaba antes con las negritudes. Y es que antes decían que ellos no tenían alma. O sea, bendito Dios. Y todavía se sigue viviendo. Y decían, no tienen alma. Entonces ya después, bueno, muchos cristianos, muchos católicos, muchos de esas tradiciones espirituales no apoyaban el sentido de que un ser humano negro por fuera pues pasara como a su cuarto o a su baño, y lo tuvieron que aceptar cuando fue algo que no tenía que aceptarse, era completamente natural. Dios, ¿por qué tendría que hacer pues gente diferente si un grupo va a ser rechazado? En este momento, con lo que está pasando con la comunidad LGTBIQ, es eso, que está siendo rechazado. Según lo que yo siento, y basada en la metafísica, la vida cada vez va deshaciendo más la ilusión. Va deshaciendo más cada vez la ilusión tierra, de que antes reinaba mucho el tema físico, y nos estamos adentrando cada vez más al tema espiritual. Y a mí lo que me dice esta situación es que ya no son las negritudes, sino que ya va más adentro. O sea, cada vez nos vamos encontrando más con el alma. Y ser homosexual también es un camino de vida para trascender muchos miedos, para sanar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de usted tenerse que aceptar y trascender el hecho de encontrar aprobación en todo lado. Ustedes saben que yo creo en la reencarnación, por ende creo en el karma. Seguramente ese fue un tema no solucionado en la vida anterior, el tema de la aceptación, y te toca venir a esta experiencia nuevamente a sanarlo, y vienes siendo una persona como yo, homosexual, que te toca trascender el tema de la aprobación. Viene una persona en esa época, en ese entonces, a experimentarse por fuera como negro, o sea, yo todo lo veo como almas, viene a experimentarse como negro por fuera para trascender una situación. Entonces la vida cada vez nos va poniendo los retos más adentro. Entonces por eso les digo, no es algo de tolerar o aceptar o respetar. Eso simplemente está, eso es un sentimiento, eso a usted no se lo van a quitar. Es como la rabia no se quita. Es como el dolor no se quita, porque es que nosotros todavía somos cuerpo, mente, ¿cierto? Y nos falta un camino para llegar hasta el punto de lo que dice la tradición cristiana o católica, que fue Jesús. Nos falta un camino muy largo para que nosotros dejemos de sentirnos como cuerpo meramente y empecemos a alinearnos con la divinidad que somos dentro.
Hay un pedacito que a mí me suena mucho, mucho, mucho y que lo decía Covadonga Pérez Lozana en uno de sus videos, y es que hay algo que dice la Biblia, es perdone antes de entrar al templo, y el templo son nuestros cuerpos. Todavía somos humanos, todavía vamos a seguir sintiendo rabia, dolor, ira, pero se va a ir corrigiendo en la medida en que nos vamos sintiendo más espirituales y terrenales al mismo tiempo, ¿cierto? Porque no vamos a decir que nos vamos a ir a un plano súper elevado y que no vamos a trabajar nada en el plano físico, porque todavía necesitamos este cuerpo físico, necesitamos amarlo, porque solo a través de él se trasciende el tema espiritual también. Si ustedes han visto algo de Buda, Buda trató de dejar a un lado el cuerpo y después se dio cuenta que el cuerpo era necesario para trascender muchos temas. Entonces el cuerpo es necesario, hay que cuidarlo, y el cuerpo nos habla. Y de eso me he dado mucho, mucho, mucho cuenta estos días por un tema que tengo con las piernas. Y la gente que hace masajes sabe pues como el tema que pasa cuando uno tiene ciertas dolencias en el cuerpo, porque el cuerpo constantemente nos está hablando. Por eso tenemos que poner mucho cuidado, porque esto también nos hace trascender espiritualmente. Ese era todo el tema. Espero que la persona que está detrás de esta cámara lo ponga en su corazón, lo sienta. El hecho de que tú no te sientas homosexual no significa que las otras personas no se sienten homosexuales, que no se sienten atraídas por el mismo sexo. No tienes derecho a decir algo que no sientes. No tienes derecho a elegir y decirnos que esto es una elección de nosotros porque tú no lo sientes. Si tú no lo sientes, está perfecto. Hay un video muy controversial en este momentico de una niña que se llama Kika Nieto, que habla sobre este tema LGTBIQ, y ella básicamente dice que Dios juzga, Dios no juzga. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, Dios no te va a juzgar. Si crees en la religión cristiana, en mi caso sería, yo no me voy a juzgar, yo no me culpo por amar a otra persona en ningún momento. Y eso es lo que se manifiesta en mi realidad. Porque para mí afrontar este tema fue un caso. Nadie quisiera ser discriminado. O sea, si esto fuera una elección, todos elegiríamos no ser discriminados. O sea, esto es un sentimiento. Y para que usted encontrarse con este sentimiento es muy fuerte. Espero, tía, que si no lo entiendas, lo sientas, y que puedas encontrar en ti el amor para no pasarlo por tu cabeza, sino pasarlo por tu corazón, por tu sentimiento, que ahí es donde está tu Dios. Te amo mucho. Un beso, un abrazo, y les extiendo mi amor a todos. Chao.